Qué bendición es estar de nuevo en la casa de Dios hoy, en otra tarde de Shabbat, aquí en la congregación Proyecto de Vida. Y les damos la bienvenida a todos los que están acá y a los que van a ver la grabación de esta enseñanza a través de nuestro canal de YouTube. Pues les mandamos saludos, tenemos ya muchos seguidores que se toman tiempo para ver estos mensajes, estas enseñanzas. Y pues les mandamos un fuerte abrazo, un Shabbat Shalom, un día como el que el Señor hace para gozarnos, para disfrutar como Él lo estableció el séptimo día de descanso. Soy el pastor Juan González y hoy, bueno, decía que hoy vamos a compartir el último tema de la serie sobre la guerra espiritual, esperando que esta serie de temas de gran trascendencia, porque sabemos que todos los días los creyentes estamos en medio de una lucha espiritual entre el bien y el mal, y aunque sabemos que las fuerzas del Señor son más poderosas, pero también hay una lucha real y tenemos que saber cómo enfrentarla de manera victoriosa con las armas que Dios nos ha dado, que es su palabra, la fe en Él, la confianza que tenemos en su nombre, y es lo que vamos a compartir. El día de hoy traigo para ustedes este tema que, por cierto, le hemos titulado La guerra territorial. ¿Y por qué este tema, la guerra territorial? Bueno, lo voy a basar en un pasaje conocido de la Escritura donde Josué fue encomendado como sucesor de Moisés para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. En este pasaje que tiene un gran contenido y que en otras ocasiones se ha enseñado, pero sin el debido contexto detrás del pasaje, y nos hemos quedado cortos al entender de qué se trata estas palabras que Dios le dijo a Josué. Voy a leer Josué 1 del 3 al 6, ahí en la portada de este tema, la guerra territorial, y dice: tal y como se lo prometió a Moisés, voy a darles cada lugar donde se pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el gran río Éufrates. Mientras vivas, le dijo el Señor a Josué, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿Y cuántos de nosotros no nos gusta leer este pasaje y aplicarlo a nosotros mismos? A la lucha que tenemos y que queremos conquistar. Sin embargo, hay requisitos. Y aunque hay promesa de que el Señor nos dará un territorio a los hijos de Israel, y el Señor cumplió esta escritura, pero todavía una parte de ella está aún por cumplirse, porque el pueblo está regresando a casa, a la tierra de Israel, donde el Señor prometió establecer su nombre, su morada de manera permanente. Y claro que hoy en día tenemos que seguir esforzándonos y siendo valientes, pero vamos a entender estas palabras en el contexto bíblico. Así es de que quiero también recordarles los temas pasados para aquellos que no los han visto. El tema anterior fue los aguijones de la carne, que es una de las áreas donde el enemigo intenta ganarnos la batalla a través de las debilidades de nuestra carne. Y sería importante tener en cuenta que son las luchas cotidianas que tenemos a través de nuestra carne, pero el Señor nos da la victoria, amén. El tema anterior fue los lazos del alma, el ataque de la mente, y dijimos que es otra de las áreas donde el enemigo intenta hacernos daño a través de la mente, de los lazos del alma. Y bueno, rápidamente entrando en este tema, ¿por qué es importante este tema? Después de haber visto ya cómo operan los llamados espíritus familiares o espíritus del enemigo, pues en contra de la mente primero, por medio también de la carne, como ya lo vimos, ahora es importante entender cómo se desenvuelve la guerra espiritual en el plano terrenal. Porque aunque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra principados y potestades que se mueven en las regiones celestes, en el aire, porque no los vemos, son invisibles. Sin embargo, toda la lucha se lleva a cabo aquí en la tierra donde usted y yo nos movemos. Es una lucha terrenal, aunque a nivel espiritual hay una lucha de ángeles del Señor que defienden a sus hijos todos los días de los ataques de estos seres espirituales que no podemos ver. Y qué bueno que no los podemos ver. Sin embargo, el Señor siempre está atento para protegernos.
Y toda esta lucha, esta guerra en el plano terrenal es conocido como la guerra territorial. Y es lo que vamos a explicar el día de hoy. Y quiero rápidamente citar pasajes donde vean cómo la lucha es real aquí en la tierra. Y Deuteronomio 1:8 dice, mirad, yo os he entregado la tierra. Ahí está. Entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a sus padres. Y esa fue la promesa para el pueblo de Israel. La tierra era su herencia. Y nosotros seguimos acá en la tierra. Y es ahí donde se lleva a cabo la guerra territorial entre el bien y el mal. Y tenemos que saber cómo vencer y cómo dar cumplimiento a las mismas palabras que el Señor le dio a Josué. Que seremos exitosos, seremos bendecidos, seremos prosperados, tendremos herencia espiritual siempre y cuando cumplamos los mandamientos. Y es lo que vamos a enfatizar el día de hoy. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser victoriosos en esta guerra territorial donde el Señor nos prometió entregarnos una tierra en posesión? Ahora vean, yendo rápidamente a la promesa que el Señor le hizo a Josué. Vamos a leer todo el pasaje. Esto está en Josué, capítulo 1, del verso 2 al 6, y dice, Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan, y ahí subrayo, a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y otra vez toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente, porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia, otra vez, la tierra que juré a sus padres que les daría. Una promesa de recibir un territorio extenso, desde el mar hasta los valles, hay colinas, hay montañas en Israel, y aunque es un territorio quizás no tan extenso como México, una extensión quizás de 300 kilómetros de norte a sur, 50 a 80 kilómetros quizás al máximo de este a oeste. Es como ir de aquí a Chihuahua y lo recorreríamos de norte a sur. Pero tiene una vasta riqueza y la promesa fue que todo ese territorio sería entregado, todo lugar donde la planta del pie de los israelitas se posara sería de ellos. Y el Señor cumplió esto. Por eso hay una promesa de territorio, una herencia. Sin embargo, hay requisitos que el Señor le estableció a Josué para darle esa tierra en posesión. Y este pasaje ha sido usado hoy en día para aplicarlo en el sentido de que el creyente tiene también una herencia, una posesión, una tierra simbólica y espiritualmente hablando, que recibir. Y obviamente se enfatiza mucho el esfuerzo y la valentía, pero se le da otro contexto del cual nada tiene que ver con el pasaje original. Y lo vamos a explicar en este mensaje. Ahora, fíjense ustedes cómo aquí yo pongo que hay que sanar la tierra. El resultado de la humillación del pueblo de Elohim incluye el perdón y la sanidad de la tierra. Hay otro pasaje donde habla de la importancia de la tierra y es segundo de Crónicas 7:14, otro pasaje muy conocido que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y eso se refiere al pueblo, originalmente al pueblo de Israel, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Algo que en este momento actual es muy importante, porque sabemos que la tierra en sí está sufriendo los estragos de la desobediencia del hombre, que hemos hecho mal uso y mala administración de todos los recursos. De manera que cuando hay un volvernos al Señor en humillación, en oración, en invocarle y buscar su rostro, cuando hay una verdadera conversión, no solo hay un cambio en la vida de las personas, sino dice la Escritura que recibiremos perdón de pecados y también sanidad en la tierra. Quiere decir que en el lugar donde usted y yo nos movemos, también será bendecido cuando el pueblo obedece, el pueblo se convierte, el pueblo clama. Así es de que otra vez habla de la sanidad en la tierra.
Bien importante este pasaje. Ahora, tierra y territorio. Y quiero explicar aquí, la palabra hebrea que se traduce en la Biblia como tierra es la palabra Eretz, que significa tierra o el planeta físico donde tocamos los pies todos los días. Ese pedazo de tierra de su casa, su trabajo, donde usted se mueve, es la palabra Eretz, tierra. Sin embargo, para la palabra territorio es la palabra Gebul, lo que quiere decir un territorio cerrado, un área específica. No es toda la tierra en general, sino ese pedazo de tierra donde el Señor nos quiere poner un territorio cerrado, específico. Y hay varios puntos que podemos obtener de estas escrituras que se relacionan espiritualmente con lo que hemos llamado la guerra territorial. La guerra territorial. Y ahí, por cierto, estoy poniendo imágenes de Josué de la serie, ¿verdad? Donde habla de cómo fue la conquista, empezando con Jericó y las demás ciudades donde el pueblo de Israel tuvo que pelear. Y vean, a veces conquistar la tierra no es simplemente recibir algo extendiendo la mano, sino hay que tener fe y depender del Señor para ganarlo. Y esa fue la experiencia del pueblo de Israel. Y a pesar de que no eran guerreros ni tenían experiencia en la batalla, pero el Señor les dio la victoria cada vez que obedecieron. Amén. Porque ese era el convenio. Yo voy a darte el cumplimiento de mi promesa siempre y cuando te esfuerces, seas valiente y estés obedeciendo. Ahí está, pues, la guerra territorial. Eretz, tierra o planeta físico. Gebul, un territorio específico donde el Señor nos manda. Ahora vean, todos estos términos, el territorio en el ámbito espiritual, porque alguien dirá, bueno, nosotros ya no estamos peleando una tierra como Israel, pero en el ámbito espiritual tiene mucho significado. Por ejemplo, de estos pasajes, solo que ya leímos, significa, según la Biblia, que el pecado afecta el estado del terreno que ocupamos. Por eso ahorita Crónicas dice, ¿verdad?, que si nos arrepentimos y nos volvemos, el Señor sanará la tierra. Y también en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que al final de los tiempos, también la tierra será redimida. Dice que ahorita la creación gime como a una sola voz, esperando la redención final de los hijos de Dios. Porque la redención no solo será de los creyentes, sino aún la creación misma del Señor, que ha sido maltratada por el hombre por cientos de años, también será renovada. Así es de que el pecado del hombre ha afectado la tierra que ocupamos y el Señor va a renovarla conforme se cumpla su palabra. También por aquí pongo que el territorio puede estar sano o necesitar sanidad. Entonces puede haber tierra que esté infértil, como ya lo vimos, que no produzca, y cada vez eso se nota más. ¿Sabían ustedes que hay regiones donde ya la tierra ha sido tan agotada que ya no da los mismos recursos? Y no se sorprenda que muy pronto haya hambre. De hecho la hay, en lugares donde la tierra es árida, está descuidada, porque no hemos dado una buena administración, como le pasó al pueblo de Israel. Ya lo ha predicado Gabriel, 70 años en el exilio, porque el Señor los obligó a darle el descanso debido a la tierra como les había ordenado y no cumplieron. Entonces, el Señor también tiene que sanar la tierra. Y por otro lado, hablando de la promesa hecha a Josué, en el caso del pueblo de Israel, había un poder debajo de sus pies, no algo mágico. En verdad, era el cumplimiento y la confianza en una palabra, de que todo lo que tocaran con la planta de sus pies sería un territorio de ellos. Y fíjense que últimamente que se han hecho investigación arqueológica en los lugares bíblicos, me sorprende ver cómo ahora se ha encontrado por dónde pasó el pueblo de Israel y los lugares siguen ahí, cerca del monte Sinaí. Y en ese lugar donde se cree que ofrecieron el becerro de oro alrededor de ese lugar, allá en la península de Arabia, ¿sí?, donde está todavía el escenario de esos lugares donde se desarrolló esta historia del pueblo de Israel en el desierto, han encontrado en las piedras pies, literalmente ahí, muchos pies, que obviamente representa que el pueblo creyó literalmente esa palabra y plantaron los pies, dijeron, aquí va a ser donde el Señor nos va a dar heredad.
Así es de que literalmente así fue. Todo lugar donde tu planta pisares será tuyo. El territorio que Dios nos da es generacional. ¿Por qué? Porque esa promesa para el pueblo de Israel iba a ser por sus futuras generaciones. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue buscando conservar la tierra que el Señor les dio. ¿Sabían ustedes que allá ahorita en Jerusalén está dividida en varios territorios? Hay el lado de los árabes, está el lado de los judíos, de los cristianos también. Está dividido. Y aunque las Naciones Unidas dice que esa parte le pertenece a los palestinos, porque ellos apoyan a los palestinos, siempre hemos dicho, pero ¿qué importa si al final el Señor dijo que era de su pueblo Israel? Y así lo va a hacer. Por generaciones ese territorio ha sido de ellos. Si obedecemos a Dios en la tierra de nuestro territorio, vamos a tener una victoria total. O sea, si nos conservamos en el lugar, en el momento, y ahorita lo vamos a explicar con más detalle, en que el Señor nos puso como a Josué, el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Así es de que todo esto de la tierra, el lugar específico donde Dios pone a su pueblo, es de gran importancia tanto en el pueblo de Israel como para nosotros hoy en el ámbito espiritual. Este tema del territorio ya en el ámbito espiritual. Si Josué se hubiera salido de los perímetros asignados por Dios, su bendición territorial se hubiera convertido en una maldición. Y vean cómo el Señor le fue marcando. Josué no llegó así como diciendo, ¿por dónde llegamos a conquistar la tierra? ¿Por dónde les gusta? No, él no consultaba, él decía, Señor, tú dinos. Y él le decía, mira, te vas a ir por aquí, vas a cruzar el río del Jordán. Después de conquistar las primeras ciudades que fue Jericó y otra ciudad pequeña llamada Ai, que por cierto ahí tuvieron un percance porque se confiaron que había tan poquita gente y ya los andaban echando en corrida al pueblo de Israel. O sea, tenían que obedecer exactamente por donde el Señor quería que se introdujeran. De manera pues que si Josué obedecía exactamente los perímetros, las órdenes, las instrucciones, habría bendición, si no, habría maldición. Y de la misma manera, para experimentar nosotros la voluntad perfecta de Dios, debemos estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto con las personas adecuadas. Todo tiene que coincidir en el propósito de Dios. No es que usted y yo elijamos muchas cosas. A veces parece que nosotros decidimos, y a veces si decidimos fuera de la voluntad de Dios nos va mal. Pero cuando Dios dice exactamente haz lo que yo te diga, como a Josué, las cosas salen bien. Ahora fíjense, en el mundo de los griegos, y aquí explico esto, ellos manejan palabras que tienen que ver con todo eso, cómo está coordinado. Incluso algunas palabras vienen en la Biblia, lo vamos a ver. Hay que recordar que el Nuevo Testamento se escribió en gran medida en griego, que era el lenguaje del primer siglo. La palabra topos significa lugar. Kairos significa tiempo, un tiempo señalado, un tiempo específico. La palabra geno significa generación o descendencia. Y la palabra etnos significa nación. Tener una nación es tener identidad. Y finalmente la palabra teleios habla de la voluntad perfecta. Todo eso vamos a ver ahorita cómo se combina para la estrategia que tuvo Josué para entrar a la tierra prometida. Porque algunos dirán, bueno, ¿cómo fue que le hizo Josué para llegar y combatir naciones que tenían mucha más experiencia que ellos en el combate, en la guerra, tenían armas? Y el pueblo de Israel, después de 400 años de haber sido esclavo, imagínense que Josué fuera a comandar una nación que ni siquiera ejército tenía. ¿Cómo lo hicieron? No fue suerte, no fue casualidad, siguieron una estrategia. Y lo más importante es que el comandante, realmente el comandante general de todo el ejército no era Josué. Él recibía órdenes. ¿Quién era el comandante? El Señor. Y así se le llegó a conocer como el Señor de los ejércitos, porque era experto en la guerra, hablando territorialmente. Y vamos a ver cómo le funcionó esto. Combinación de lugar, tiempo, generación, nación y voluntad perfecta. Obviamente Dios tenía y tiene actualmente para su pueblo un plan estratégico.
Si hay alguien que es una estratega para seguir las cosas especialmente planeadas, es el Señor. Con el Señor no hay improvisaciones, ¿sabía usted? Nosotros sí tenemos un plan y si no nos sale, ¿qué hacemos? Improvisamos. Y a veces demasiado, ¿verdad? Se nos van los planes fuera de lo que originalmente habíamos pensado hacer. Y el Señor no, el Señor tiene todo como una estrategia. No obra bajo la casualidad, sino todo tiene un plan. Y esto debemos de entenderlo, hermanos. En la guerra espiritual tenemos que entender que el Señor tiene un plan perfecto que debemos de conocer. Ahora, es verdad, fíjense, pongo aquí que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Dónde dice eso? Pablo a los Romanos capítulo 8, verso 28. Pero pareciera que ese pasaje es así como que hagas lo que hagas, todo va a salir bien, porque al final Dios ya tiene todo el control. Sí, cierto, Dios tiene todo el control de nuestra propia vida, hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados. Y el propio Yeshua dijo, ni una hoja de un árbol se mueve por el viento sin la voluntad del Padre. Pero como creyentes debemos entender que Dios es un estratega y que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. O sea, todo está coordinado, sí, para que nos resulte a favor de bendición, sí. Pero no debemos ser negligentes en decir, al cabo el Señor, como ya todo está planeado, Él va a hacer todo sin que yo haga nada. Bueno, para empezar tenemos que conocer sus planes, propósitos en cada tiempo y circunstancia específica de nuestra vida. De manera que el Señor pone las cosas en su lugar, pero también las supervisa para que sean realizadas. Y ahí cito el Salmo 37, 23. ¿Qué dice el Salmo 37, 23? Por Yahweh son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. O sea, el Señor es el que ordena, a ver, ¿qué es lo que cada uno tenemos que hacer? Los que somos sus hijos y queremos obedecer, desde luego. El que no es su hijo, pues hace lo que le da su gana. Y eso lo entendemos de algunos que quizás así vivimos antes. Pero dice que ahora el Señor ordena los pasos del hombre y aprueba su camino. O sea, Él supervisa, Él checa si estamos o no haciendo su voluntad. Y de eso depende el éxito o el fracaso de lo que emprendamos. Si vamos de acuerdo al plan trazado, la estrategia que el Señor dio. Y obviamente en la guerra, imagínense, piensen ustedes en una guerra. ¿Será acaso que el ejército de Israel salía como ellos querían a combatir? No, se ponían de acuerdo y eso lo vemos hasta en las películas, ¿no? Antes de salir a la guerra, ordenar una guerra de una nación contra otra, los generales, los que están a cargo, tienen mapas, tienen estrategia y dicen vamos a hacer esto y aquello, vamos a salir tal batallón para este lugar, tal batallón para allá. Y se lleva a cabo la batalla. Imagínense si en el plano espiritual esto no existiera. Así es de que el Señor es el que está a cargo, Él ordena los pasos, aprueba el camino, supervisa, y aunque somos llamados conforme a su propósito y todas las cosas serán para bendición, tenemos que estar en la perfecta plan y estrategia del Señor. Ahora vean, Dios hace asignaciones detalladas para sus hijos. En la milicia, como ya dije, se envían órdenes detalladas y específicas a cada soldado, a cada batallón, a cada capitán, porque incluso hay jerarquías. El general ordena al coronel, el coronel al capitán, el capitán al comandante y finalmente al último de los soldados. Sobre qué cosas se deben de hacer y en qué momento y quién las debe de hacer. Todo eso está coordinado en una batalla, ¿no es cierto? Ahora, si lo interpretamos como un ejército espiritual, los hijos de Dios somos el ejército del Señor, imagínense, con mayor razón, debemos de estar en sintonía con el general para saber qué es lo que cada uno tenemos que hacer como parte de esta guerra espiritual. De igual manera, Dios es un Dios de detalles y Él ha ordenado cada detalle y aspecto de nuestras vidas. Y la asignación de Dios que Él nos da no se recibe por medio de la suerte, o que cada quien haga lo que piense hacer, lo que quiera hacer, sino Dios nos conoció y estableció un llamado especial para nosotros. Y esto lo vemos reflejado en la historia de Jeremías, que desde el vientre de su madre fue llamado. Fíjense,
Y vean, Jeremías 1:5 que dice, antes que yo te formara en el vientre, mucho antes de que él fuera concebido, dice, te conocí. Antes de que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. O sea, él antes de ser concebido ya estaba establecido en lo que iba a hacer. Y se cumplió. Y alguien dirá, ¿solo para Jeremías? No, para todos nosotros. De hecho, el Señor dice que Él los llamó de acuerdo a su predeterminado conocimiento. Y nos llamó para ser sus hijos y para ser santificados y para cumplir su propósito aún antes de nacer, igual que Jeremías. Quiere decir que la historia está escrita sobre nosotros. El asunto es conocerla y darle cumplimiento así como el Señor la diseñó. Porque si nos salimos fuera de ese parámetro, de ese propósito, nos va a ir mal. Ya todo está establecido, hay asignaciones para cada hijo, para cada creyente, de lo que Él quiere de nuestra vida, cómo invertirla, cómo vivirla, dónde movernos, qué hacer y cómo hacerlo. Eso es importante que lo entendamos. Claro está que dentro de esos planes que el Señor tiene establecido va a haber obstáculos. No es que todo va a salir al 100 y de forma fácil. Imagínense los obstáculos que tuvo que vivir Josué con el ejército al combatir cada ciudad enemiga. Para empezar, Jericó era un lugar donde tenía murallas enormes. Y de hecho actualmente la arqueología las ha estado sacando. Y pueden comprobar que esas murallas cayeron por un temblor. Obviamente no fueron los israelitas las que las tiraron con un soplido, sino por la obediencia al rodearlas 7 días y el séptimo día, dice que 7 vueltas y al final gritaron como el Señor les dijo y las murallas se cayeron por un temblor. Y sabemos que no fue el temblor, fue el Señor que lo ordenó. Y después dice que fueron quemadas. Y es sorprendente ver cómo esa ciudad amurallada hubiera sido imposible para cualquier ejército externo haberla combatido y haber entrado. Pero el Señor tenía su plan perfecto. Había barreras, sí, pero si el pueblo obedecía, esas barreras eran derribadas. Y aquí escribo que es de naturaleza humana dar media vuelta e ir en dirección contraria cuando surgen los problemas. ¿Cuántas veces no hemos tratado de hacer algo que creemos que Dios quiere que hagamos y cuando ya estamos ahí nos da miedo? ¿Sí o no? Ay, Señor, ¿de veras quieres que esté haciendo esto? Ay, no vendré mejor otro día. Porque nos tiemblan los pies y nos sentimos inseguros, queremos regresar. Y vaya que esto también pasó en el pueblo de Israel, ¿no? Cuando Dios da una tierra prometida y nos manda a procurarla, no importa nada más, excepto lo que Dios dijo. Dios dice que es nuestra la tierra. Y hay que creerle, y fue lo que hizo el pueblo de Israel. Imaginen todo lo que tuvieron que vivir para vencer a los enemigos, que estaban preparados, que tenían ejércitos, que tenían grandes murallas. Simplemente le creyeron al Señor que Él prometió que esa tierra era de ellos. Tuvieron fe, emuná, y el Señor se manifestó en cada guerra, en cada combate que ellos llevaron a cabo. Van a haber gigantes en la tierra y eso también sucedió, acuérdense. No significa que del otro lado los enemigos sean poca cosa. Y el enemigo pondrá personas a su alrededor que le dirán que retroceda y regrese a su experiencia en el desierto. Esto es, a la vida pecaminosa que llevamos. Habrá gente que le diga, pues, ¿en verdad crees que valga la pena estar sirviendo a tu Dios al cual ni ves? Y que a veces pareciera que te deja solo porque tienes problemas. ¿Por qué no mejor vuelves a lo que hacías antes? Y a veces la voz del enemigo se oye, ¿no? Como diciendo, regresa, ¿qué caso tiene? Que sigas creyendo, que te sigas privando de cosas, ¿no? El enemigo así actúa. Pero sabemos que todo es parte del propósito de Dios, que haya obstáculos, tentaciones, pero si obedecemos, aún los obstáculos serán derribados. Amén. Fíjese bien. Y vaya que a veces el desánimo proviene no solo del pueblo, sino de los propios líderes en el pueblo de Dios. Fíjese lo que dice el libro de Números, capítulo 13, del 30 al 32, una historia conocida.
Cuando Moisés envió a los 12 espías, ¿se acuerdan? El líder de cada una de las tribus a ir a explorar las tierras para traer informes y saber cómo iban a llegar. Pero más que nada, el Señor no necesitaba que trajeran un informe para decirle a Josué qué hacer. Fue una parte para probar a los líderes si tenían la fe de poder entrar a una tierra que estaba habitada. Porque no era que llegaran a una tierra sola, sino había habitantes, guerreros. Y el Señor dijo, aquí lo voy a probar a ver si tienen fe en que yo voy a introducirlos por mi fuerza y no porque ellos sean capaces. ¿Y qué fue lo que pasó después de ir a recorrer las vastas tierras de Israel? Regresaron y trajeron su informe, ¿se acuerdan? ¿Y cuál fue el informe? Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo porque hubo un debate. 10 estaban en contra de entrar y 2, Josué y Caleb, tuvieron fe. Y confundieron al pueblo, y en ese momento de debate dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, a ver, fíjense, él lo subrayo, vean la negatividad, la falta de fe. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Fíjense, sabiendo y viendo los milagros del Señor, de cómo los había sacado poderosamente de Egipto, habían atravesado el Mar Rojo como en tierra seca, habían visto las maravillas del Señor y todavía dijeron no vamos a poder porque del otro lado hay gigantes y nosotros somos como langostas delante de ellos, dijeron. Ahí está el síndrome de la langosta. O sea, se sintieron tan pequeños como una langosta, un chapulín, delante de los gigantes. Dijeron, nos van a aplastar. Y dijeron, no vamos a poder entrar, es más fuerte que el pueblo que nosotros. Y desanimaron al pueblo. Y sabemos que a causa de esta falta de fe, el Señor les dijo, van a vagar 40 años antes de que entren, porque ustedes que tuvieron falta de fe no van a entrar, sino solo su descendencia, los niños que ustedes dijeron que iban a ser presa fácil del enemigo, ellos van a poseer la tierra. Y solamente Josué y Caleb vieron la tierra prometida. Amén. Entonces vean, a veces hay desánimo, gente negativa que nos dice no sigas, ya mejor desiste, esto no funciona, mejor ponte a hacer otra cosa. Pero aquí es donde radica la fe, la confianza en que si el Señor nos dijo que hiciéramos algo, hay que obedecer. Eso nos toca hacer y creerle al Señor. Amén. Ahora fíjense, actualmente también hay liderazgo evangélico, predicadores, pastores, maestros de la Escritura que desaniman al pueblo. No sé si conozcan estas fotos de un canal de YouTube, yo lo sigo, que se llama ¿Qué dice la Biblia? Y este hermano que es un pastor enseña la Escritura, pero él tiene un concepto muy diferente sobre lo que es la Torá. De hecho tiene un video que dice, ¿sigue vigente la ley? Y él dice que no, contradiciendo lo que el mismo Yeshua dijo, ¿verdad? No vine a cambiar, a abolir, sino a cumplir. Y luego otro video, cuidado con las raíces hebreas porque son judaizantes. Y el más reciente que grabó abajo dice, esto está prohibido comer para los cristianos aún, el cerdo. Y él dice que toda la oración limpia todos los alimentos, malinterpretando las escrituras, desde luego. Y así va a haber muchos en internet, predicadores de iglesias, que por desgracia hoy, como aquellos 10 espías que desanimaron al pueblo de entrar a la tierra prometida y obedecer lo que el Señor dijo, ofrecen otras alternativas para lograr el éxito en términos materiales, por cierto, la prosperidad económica, la bendición, el éxito. Lo vas a tener sin necesidad de cumplir con ningún mandamiento de Dios. De forma fácil, casi instantánea, ¿no? Como la lotería, nomás dale vuelta ahí, ándale, te vas a sacar el premio mayor. Así de fácil. Y claro, tienen audiencia, hay gente que lo sigue porque, oye, pues, qué padre, ¿no? No hay nada que hacer, ya todo es por gracia, misericordia.
Y sí, la salvación se nos fue dada por gracia, pero para ellos obedecer mandamientos ya no tiene sentido. Eso es de la ley, el Antiguo Testamento está abolido, y las celebraciones y la Torá es para los judíos. Insisten que la Torá ya no está vigente y que podemos ser prosperados y bendecidos sin obedecer mandamientos. Y díganme si no desaniman y desvían al pueblo. La gente les cree y dicen, bueno, pues entonces hay que hacer lo que queramos, hay pura gracia, no hay que cumplir nada, ya las fiestas, mejor Navidad, Halloween, y vamos a celebrar las fiestas paganas, al cabo ya todo es por gracia. Y esto debemos de tenerlo como una advertencia. Ahora, volviendo al tema de la lucha en tu territorio, vean, cuando encuentre una batalla territorial, que puede ser en algún área específica de su vida, de repente hay creyentes que dicen, ahorita estoy batallando en el área de mi salud, batallando con mis hijos, con mi matrimonio, en el área económica, porque nuestra vida está compuesta de diversas áreas que a veces se nos complican, Pero cuando encontremos una batalla en una área de nuestro territorio, de nuestra vida con el Señor, dice aquí, su victoria no se va a manifestar de la noche a la mañana. Sabemos que hay pruebas, hay adversidades. La vida del creyente no es color de rosa. Sin embargo, dice, si hay espíritus fuertes estorbándolo, caerán delante de usted como cayeron las murallas de Jericó, si tenemos fe y obedecemos. No caerán porque usted sea el más inteligente o el más fuerte, caerán porque usted está luchando en su territorio como el Señor lo estableció. Ningún enemigo podrá hacerte frente, le dijo el Señor a Josué, ¿se acuerdan? Y esa promesa también es para nosotros si nos mantenemos exactamente haciendo lo que Josué hizo, obedeciendo, acatando lo que el Señor estableció. Y de ahí que muchos fracasan porque procuran tener la victoria en territorios que no les han sido dados o siguiendo estrategias que el Señor no mandó. Hay que tener cuidado en eso. No podemos ir y combatir en áreas donde no nos pertenece, donde el Señor no nos encomendó. ¿Qué le pasó a los 7 hijos de Seba, en el Nuevo Testamento? Que dijeron, mira, ya andaba un demonio, vamos. El Señor no los había comisionado. Y ahí van de metiches, Y quisieron sacar a aquel demonio y los echó en corrida. Así es de que no hay que ir a luchar donde el Señor no nos manda. Si el Señor dice, ve y métete ahí, haz esto, ahí, vamos. Pero no debemos de ir por nuestra propia decisión a lugares y territorios donde el Señor no nos envía, ni mucho menos usando estrategias nuestras, sino del Señor. Todo el éxito militar de Josué se enfocó a que luchó en el territorio indicado y a la manera que Dios le dijo. Ahora vean, el plan de lucha en la guerra territorial, como le llamamos ahora, no es algo tan profundo o complicado de entender. Y aquí lo voy a explicar con los términos que ahorita les explicaba en el idioma griego. Siempre y cuando usted sepa quién es usted en Dios, de ahí viene la palabra genos, de origen. Cuando nosotros sabemos que somos parte del pueblo de Elohim todavía, somos israelitas por identidad, no por sangre, amén. Seguimos teniendo ese mandato del Señor de representarle como pueblo suyo. Cuando usted sabe que es un verdadero hijo de Dios, llamado por Él, renovado por Él, salvo por Él, tenemos una identidad, amén. Pero también cuando usted reconoce a dónde Dios lo ha llamado, ahí viene la palabra topos, que tiene que ver con lugar, con el territorio específico, a donde el Señor nos ha puesto. Estamos encuadrando las cosas. Sé quién soy, un hijo de Dios, tengo mi identidad, sé que Dios me ha llamado y a dónde me ha puesto. Eso es la palabra topos. ¿En qué tiempo se supone que usted debe estar ahí? Y eso tiene que ver con la palabra griega kairos, que se traduce como un tiempo específico, señalado. Y finalmente, y además usted sabe con quién se supone que debe de estar ahí, que es la palabra etnos, nación. ¿A qué pueblo usted pertenece? ¿Con quién usted debe juntarse? ¿Con quién usted debe de participar? Y finalmente,
si sabe cómo llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios, que es la palabra teleios, cuando la persona camina en el punto donde Dios lo quiere, entonces habrá éxito en todo plan de guerra. Alguien ha dicho por ahí que sí le ha tocado que de repente dicen, mataron a una persona por estar en el lugar y en el tiempo equivocado donde no debía. Y sí llega a pasar. La gente dice, oye, pues yo llegué de casualidad a un lugar y de repente llegaron unos sicarios ahí a disparar y le tocó por no estar en el lugar correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto. Si alguien se hubiera llegado media hora antes, no le hubiera tocado, una hora después no le hubiera tocado. Si no hubiera estado ahí. Y todo esto es tan preciso que así se mueve todo esto, hermano. Así es de que si nosotros conocemos nuestro origen, quién es usted, quién lo llamó, en qué tiempo fue llamado, en dónde debe de estar y con quién, y sobre todo haciendo la perfecta voluntad del Señor, todo le va a ir bien. Por eso dijo el Señor a José, todo te va a ir bien, pero no es casual, no es algo de suerte. Si haces todo esto, si estás en el tiempo indicado, en el lugar indicado, con las personas indicadas, haciendo lo que yo digo, y sabes quién eres, ahí te va a salir todo bien. Si no, vas a andar perdido. ¿Y cuántas veces no la regamos, no? Cometemos errores porque nos equivocamos en el tiempo, nos adelantamos o llegamos tarde, o nos vamos al lugar que no era, o nos juntamos con las personas que no eran, o simplemente nos salimos de su voluntad perfecta. Y no nos va a ir bien, desde luego. Así de que tengamos en cuenta que la guerra territorial tiene un plan perfecto. Ahora vean, para aquellos que dicen, ¿y qué es la perfecta voluntad de Dios? Es fácil decir, bueno, hay que estar en la perfecta voluntad de Dios. ¿Y eso cómo lo sé? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Romanos 12:2 dice, según Pablo, que debemos saber cuál es o en qué consiste la buena voluntad de Dios. Fíjese, le llama buena, que dice al mismo tiempo que es agradable y perfecta. Le da tres cualidades, es buena, agradable y perfecta. Y de ahí las palabras que se derivan o se traducen en español de esa manera, aquí vienen. Buena voluntad es la palabra ágatos, que tiene que ver con tener una conducta ideal en donde caminamos por fe. O sea, si caminamos por fe en el rumbo donde el Señor, su voluntad va a ser buena para nosotros. Porque aquí no hay buena y mala suerte, es obedeces y estás en el lugar donde Dios te estableció, te va bien, y si no, te va mal. Conducta ideal y andar por fe es la palabra ágatos, de la cual se traduce la palabra o la frase buena voluntad. Ahora, cuando dice voluntad agradable, utiliza la palabra evarestos. ¿Usted conoce un nombre en español parecido a esto? Evaristo. Se traduce como agradable, alguien agradable, aunque el nombre no está. Evaristos, los evaristos es el agradable, que tiene que ver con tener una conducta agradable y ser enteramente aceptables ante los demás. Entonces, cuando vivimos en la voluntad que es agradable, el Señor nos mira con agrado porque estamos haciendo lo que Él nos dice. Y finalmente, voluntad perfecta utiliza el griego teleios. Y teleios significa ser de carácter perfecto y caminar en la ley de Dios, en la Torá. Cuando usted está caminando de acuerdo a la ley establecida por Dios, usted es una persona de carácter perfecto y eso se le llama teleios. Estás en la voluntad perfecta, en el camino, en la senda correcta, sin desviarte. Esto tiene que ver con la voluntad perfecta de Dios. Es pues buena, agradable y perfecta. Entonces, estar en la voluntad de Dios nos va bien, perfectamente bien, y cuando nos salimos de ella y hacemos lo que nosotros queremos, ¿cómo nos va? Como dice alguien, como en feria, ¿verdad? Mal. Las cosas salen mal porque nos desviamos a hacer lo que queremos en vez de la perfecta voluntad de Dios. Ahora miren, la pregunta, ¿cómo podemos caminar entonces en su perfecta voluntad? Para caminar en su perfecta voluntad debemos obedecer sus mandamientos y santificarlos. No es algo que se da por sí solo. Y aquí enfatizo, vean,
Aunque la religión, y cuando me refiero a religión, me refiero en general. En general, cualquier religión, el día de hoy trata de hacer ver a la gente como que la santidad se trata de cumplir ciertos rituales externos. Que si usas esto, que si pones lo otro, que si prendes la vela, que si recitas tal cosa, ya estás siendo una persona santa, agradable al Señor. Cuando la santidad no tiene que ver tanto con algo externo, sino es algo de carácter, y sobre todo, santidad bíblicamente hablando significa apartarnos del pecado para obedecer. Pues quieres ser santo, no tiene que ver cómo te vistas, qué rituales hagas, qué cosas te digan en la iglesia que tienes que hacer para ser santo. No se trata de cosas externas. No se trata de rituales o fórmulas mágicas, sino de obediencia y de santidad. ¿Y qué significa la santidad? El Señor dijo, sed santo porque yo soy santo, apartado exclusivamente para hacer lo que el Señor quiere. Así es de que no nos equivoquemos, vivir en la perfecta voluntad no es estar cumpliendo rituales que la religión establece, sino tiene que ver con obediencia, apartarse del pecado, estar santificado. Amén. A Josué se le dijo esta frase que es una de las que más se predican en las iglesias, pero sin el contexto ideal, el contexto bíblico real del pasaje. Esfuérzate y sé valiente. Y se predica, esfuérzate y sé valiente. Amén. Ahorita voy a ir a hacer pesas para estar fuerte y valiente. Y yo voy a hacer lo que me le voy a enfrentar al diablo, le voy a dar sus cachetadas. Y animan a la gente, casi se sienten. Hay que recordar que en muchos predicadores es más la motivación, aunque les dure unas pocas horas. Más la emoción. Y la pregunta es, ¿en qué manera se debía Josué de esforzar y ser valiente? Y vaya que el Señor le dijo 3 veces, esfuérzate y sé valiente. O sea, fue muy claro que la clave era hacer eso, pero ¿en qué consiste? Esforzarse y ser valiente. Otra vez leamos Josué 1, 7 al 8, que es lo que a veces no se lee. O sea, leemos solamente la parte bonita, el Señor te entregará la tierra, serás prosperado en todo lo que emprendas, tendrás éxito, y eso a quien no le gusta, ¿verdad? En las iglesias de la prosperidad, oiga, eso es miel sobre hojuelas, la gente ama esos mensajes de éxito, de prosperidad, de bendición. ¿Y qué le dijo? Las condiciones para que todo salga bien, aquí está, Josué 1, 7 al 8. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente, y ahí subrayo. Pon mucho cuidado, y ahí vienen letras diferentes. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Fíjense, ahí está la consecuencia del éxito, y en todo lo que emprendamos debe de ir anticipado bajo la condición de no te apartes de las leyes de mi siervo Moisés. ¿Y cuáles leyes son las que escribió Moisés? La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que la gente en el cristianismo ya ni siquiera lee porque eso es de los judíos. Y por eso no nos va nada bien, porque ignoramos la Torá. Pues imagínense, esa es la clave de lo que debemos de obedecer y conocer para que nos vaya bien y seamos prosperados en todo. Y otra vez sigue diciendo, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo. Todo. ¿Y qué es todo? Todo lo que está escrito en él. ¿Y por qué muchos creyentes dicen, no, es que nada más esta parte de los 10 mandamientos, lo demás son leyes rituales y ceremoniales, el Shabbat y que cumplir las leyes dietéticas, eso era para ellos. No, y dice, cumplir todo lo que está escrito en ella. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el creyente hoy se queda con la última parte, todo te saldrá bien y serás prosperado.
pero hay condiciones que no se quieren cumplir. Así es de que por eso es esto, esfuérzate y sé valiente. Esforzarse y ser valiente, la mayoría de predicadores interpretan el esfuerzo y valor como actos personales del creyente. Como por ejemplo dicen, no mires atrás, hay que sobreponerse a la adversidad, a los obstáculos, resiste, ten fe en Dios, lucha. Sí, bueno, pues eso está bien, pero ignoran el contexto bíblico del pasaje, donde realmente el esfuerzo y valor que requería Josué, al igual que nosotros hoy, es para cumplir y hacer cumplir todo lo que está escrito en la Torá que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Porque dígame, si no se requiere valor para cumplir la Torá, sobre todo en este tiempo donde el cristianismo te va a condenar y a juzgar como judaizante y como un religioso por estar cumpliendo los mandatos de la Torá, que según ellos ya no son aplicables. Se requiere valor, se requiere esfuerzo para guardar el Shabbat, esfuerzo para tratar de obedecer los mandatos ahí establecidos. No es fácil. Por eso, en eso era donde Josué y nosotros tenemos que esforzarnos todos los días para cumplir y hacer cumplir lo que está escrito en la Torá. Amén. Así es de que mala interpretación del cristianismo. Y vean, termino con esto. Hay que cuidar de no desviarse de su voluntad. Por eso le dijo, ni a la izquierda ni a la derecha te salgas. O sea, derechito. Y habrá espíritus malignos que son asignados para tratar de distraernos y desviarnos del propósito de Dios. Que nos van a decir, nos van a querer convencer, oye, no seas tan religioso. O sea, se vale de vez en cuando no hacer lo que ahí dice. Y van a querernos bajar los estándares de requerimientos de la Escritura para hacer que nos desviemos. Amén. Y aquí pongo, para evitarlo debemos separarnos de todo lo que no se alinea con la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Sin importar lo común que sea, lo inofensivo que parezca, lo moderno o familiar que pueda parecernos. Porque hoy en día la gente parte de eso, pues si todos lo hacen, ¿por qué no? Oye, ¿para qué no seas tan religioso? No seas tan exagerado. Puedes o no hacer lo que te piden. Pero es cuestión de convicción y también de obediencia. Amén. Así es de que no desviarnos de aquellos que predican que los estándares que demanda la Escritura ya no son los mismos. Quiero terminar con esto. La falsa religión. Hoy en día, cada iglesia, denominación, religión se atacan unas a otras, ¿verdad? Diciendo, yo soy la verdadera y los demás son falsos. Incluso vean, hay grupos de debate en el Facebook. Yo estoy en algunos porque me gusta ver lo que se predica. El católico le tira al evangélico, el evangélico al otro, que adoran ídolos de yeso y se tiran y unos a otros, y que tu pastor diezmero y que el tuyo, y que se tiran ahí, pero duro. Según ellos, porque nosotros somos la verdad y tú estás equivocado. ¿Para qué nos hacemos bolas? La religión en sí misma, en general, sean católicos, evangélicos, de cualquier religión, es en realidad la puerta ancha de la cual habló Yeshua. Porque él dijo, Mateo 7, 13 al 14, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos dicen, no, es el pecado, los bares, donde hay drogas, mujeres, prostitución, esa es la puerta ancha que va al infierno. Y la angosta es la iglesia que nos lleva al cielo. No, la puerta ancha, por donde todo mundo se va, es la religión de hombres, el cumplir ordenanzas de hombres, haciendo creer que esa es la puerta verdadera que te va a llevar por el buen camino. Pero realmente lleva a la perdición, y dice, y muchos son los que entran por ella, confiando en la religión. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. En el camino angosto es el cumplir la Torá, los mandamientos del Padre.
donde no hay emocionalismos, chantajismos, promesas de bendición y decretos y cosas que así de forma mágica te ofrecen prosperidad y éxito, sino cumplir, obedecer, santificarse. Esa es la puerta angosta que la gente hoy ya no quiere. El cristiano hoy se va y lo vemos a veces en imágenes, ¿no? ¿Dónde va más la gente? Donde se habla de prosperidad, de bendición, no se toca el pecado ni el arrepentimiento, ni te van a señalar nunca que te santifiques, sino te van a dar por tu lado y haciéndote ver como que en la religión todo está hecho y en charola de plata. Y la puerta angosta es donde se predica la verdad de la Escritura, la obediencia al Señor y donde no hay concurrencia, claro, porque ¿a quién le gusta esa parte? Es difícil. Ahora vean, dentro de la falsa religión ofrece un camino fácil de recibir bendiciones abundantes, prosperidad de parte de Dios, a cambio de nada o de muy poco. Si acaso ve y da el dinero, ve y cumple ciertas cosas y listo. Todo es por gracia. Pero la Escritura enfatiza la obediencia a la palabra y el mismo Yeshua afirmó, Juan 14:15, que dice, si me aman, y pongo ahí subrayado, obedezcan mis mandamientos. ¿Quién dijo que ya no se obedecen mandamientos? Si Yeshua hubiera abolido la Torá, no sería el Mesías. Si él hubiera venido a cambiar la base de su fe como judío del primer siglo, basado en la Torá, los mandamientos establecidos por Moisés, no hubiera sido el Mesías. Así de que se equivocan al presentar a un Jesús de la religión muy liberal, que casi permitió cualquier cosa y todo está fácil. Eso no lo dijo el Yeshua real, el Mesías real de la Biblia. Él dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Y cuáles eran? La Torá de Dios. Entonces la prueba de si estamos en la verdad o no es la obediencia. Ese es el mensaje final de eso a Josué. ¿Quieres que te vaya bien, tener éxito en todo lo que emprendas? No te salgas ni a derecha ni a izquierda de mis mandamientos. Recítalos de día y de noche, o sea, mételos en la cabeza, en el corazón, guárdalos, para que no te olvides, cúmplelos y hazlos cumplir. ¿Y qué dice Primera de Juan 2, del 3 al 6? Vean, con esto termino, lean conmigo. Con esto podemos saber que lo conocemos. ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo darnos cuenta si realmente conocemos a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos, no lo digo yo, dice la Escritura, es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yeshua? Obedeciendo recta y perfectamente la Torá. Obedecía y guardaba el Shabbat. Iba a la sinagoga en Shabbat. Y aunque alguien dice violó el sábado, no, nunca lo violó. Violó los mandamientos de los rabinos, las leyes orales, que le agregaban al Shabbat cosas que Dios no había establecido. Pero no significa, mira, el Señor Yeshua violó el sábado. Entonces en el sábado está abolido. Nunca. Dijo que podemos comer cualquier cosa y santificado con la oración, entonces abolió también las leyes alimenticias. No. Y presentan a un Yeshua muy liberal que se pasó todas las leyes del Señor. No. Aquí está. Entonces, si alguien dice que le pertenece a él, debe andar como él anduvo, obediente a la Torá, obedeciendo mandamientos. Y esto es lo que el día de hoy queremos enfatizar. Así es de que, y con este último pasaje cerramos la serie de guerra espiritual. La principal estrategia para vencer cualquier embate del enemigo es estar dentro del cerco protegido donde Dios promete tenernos seguros. Y ese cerco es la Torá, la Escritura, los mandamientos,
lo que Dios dejó establecido. Si nos mantenemos dentro de ese círculo de protección y no nos salimos, vamos a estar seguros. Va a haber bendición como una respuesta, como un resultado, pues, de la vida en obediencia, en santidad, en convicción, en emuná, en fe en el Señor. Así es de que no es gratis, no es algo que viene de buena suerte, es producto de la obediencia. El éxito, la prosperidad es producto de la obediencia. Amén. Pónganse de pie y de esta manera terminamos este día de Shabbat agradecidos por haber entendido cómo esta guerra espiritual que se da en la mente, se da en nuestra carne y también en el área territorial donde nos movemos, puede tener un final feliz, exitoso, si nos mantenemos obedeciendo al Señor. Amén. A darle gracias por tanta misericordia que cada Shabbat nos revela la palabra, nos hace entender cosas que antes no entendíamos ni mirábamos como hoy vemos. Y esto es parte de la gracia y misericordia, que el Señor te da entendimiento y te ayuda para obedecer. Esa es la gracia puesta en acción es para que cumplas, para que obedezcas. La gracia nunca te da un permiso para salirte de su voluntad, porque entonces no sería gracia, ni sería buena. Entonces cumplir y mantenernos en la voluntad perfecta, es ahí donde debemos de esforzarnos y ser valientes. Amén. Así es de que vamos a adorar al Padre y agradecerle, porque en esta guerra espiritual la victoria está segura. Y así como le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente mientras acates mi palabra. Eso mismo se cumple hoy en los hijos de Dios, que estamos tratando de obedecer y cumplir sus propósitos. Amén. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.